Buenas noches y bienvenidos una noche más a nuestro espacio de entrevistas aquí en ZTV. Esta noche tenemos con nosotros a una mujer que, pese a su juventud, ha conseguido con su primer largometraje ocupar el primer plano de la actualidad cultural española y, por supuesto, aragonesa. Ya está con nosotros Paula Ortiz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. La primera pregunta, en estos tiempos tan difíciles para la cultura y para el cine, ¿cómo nace y se hace una directora de cine? Uf, qué pregunta más difícil. Es que yo llevo ya, el otro día echaba cuentas y el primer cortometraje con producción por el que recibí una beca de la Diputación de Zaragoza, una beca que se llama la beca Ramón Acín, para proyectos cinematográficos hace 10 años, 11 años ya, 10, 11 años. ¿Y cómo nace? Es que, bueno, como yo he acabado aquí, pues es el fruto de muchos años de preparación, muchos años, sobre todo de estudio de preparación y de pequeños proyectos para ir aprendiendo y testándote en el cine. ¿Cómo nace un proyecto de esta envergadura en estos tiempos? Pues realmente este proyecto, a veces lo hemos hablado con los productores, si hubiera nacido 2 años después quizá no hubiera salido, porque tiene ya 5 años, cuando empezó, cuando se gestó, cuando empezó a recibir sus apoyos y empezó a crecer, todavía no estábamos en ese momento tan crítico y tan pesimista que tenemos ahora, y sí que el guión provocó, yo creo que el entusiasmo de mucha gente. Fue algo de lo que yo estoy muy contenta. El hecho de que recibiera una beca del Ministerio de Cultura, lo cual es como te da una especie de pequeño sello de calidad de cara a conseguir productoras. Nosotros montamos aquí en Zaragoza Amapola Films, nos asociamos para producirla con Oria Films, Maribel Verdú entró en el proyecto, entonces todos esos motores son los que hacen que luego otra gente, que es la que financia los proyectos, tanto financieramente con fondos públicos y privados, hayan confiado en que la película merecía la pena y la película podía salir. En cualquier caso, antes de centrarnos en ese largometraje, ha habido una Paula Ortiz que antes ha hecho 3 cortometrajes que han tenido bastante éxito, que son El hueco de Tristan Bog, El rostro de Ido y Fotos de familia. ¿Es imprescindible hacer cortometrajes antes de lanzarse al largo? No es imprescindible. Al cine es muy curioso, al cine se llega por muchos caminos. En España, además, si nos fijamos en la trayectoria de los directores de cine, como no ha habido estudios especializados en cinematografía, ahora empieza a haberlos, pero hace 10, 20, 30 años no había. Estaba la Escuela de Cine de Madrid, la Escuela en Barcelona, pero era algo muy minoritario y muchos directores de cine vienen de la medicina. Julio Medem es psiquiatra, otros vienen yo qué sé, el propio Murcha Armendáriz era profesor en ciclos formativos, vienen de otros lugares y la investigación les ha llevado, yo creo que a testarse, a bucear por los relatos, por la literatura, por el cine, por las artes y acabar haciendo cine. ¿Es imprescindible el corto? En el contexto actual el corto es una forma muy interesante de poder experimentar todos tus límites creativos, porque el corto es amateur, lo haces por puro compromiso personal, la gente que lo hace contigo lo hace por puro compromiso personal, son proyectos en los que nadie cobra y eso hace que bueno, pues sean más precarios en muchos sentidos, pero tengan la absoluta libertad para probar todas las estrategias creativas, todos los argumentos, todos aquellos terrenos de la imaginación en los que tú te vas probando a ti misma y vas viendo qué sabes contar y cómo sabes contar. En tu caso personal también hay un paso por la docencia que todavía sigues practicando, por ejemplo en la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, también en la Universidad de San Jorge. ¿Qué te aporta esa enseñanza que luego hoy puedas llevar a tus películas? Hombre, yo fundamentalmente vengo de ese ámbito académico y del ámbito de la docencia. Yo he podido hacer esta película porque recibí una beca del Ministerio de Cultura y después era de Investigación y Desarrollo para hacer un proyecto de investigación sobre teorías de guión cinematográfico en Estados Unidos. Y gracias a esa beca tuve un tiempo
para realmente estudiar, experimentar teorías de cine, poder ir a estudiar a Nueva York primero, a Los Ángeles después, poder trabajar con los grandes del cine allí y luego poder volcarlo primero en la teoría y en la docencia y luego en la práctica. O sea que en realidad a mí la docencia, creo mucho en todo lo que la educación es para una sociedad, todo lo que supone la educación, todo lo que abre la educación y la docencia, y a mí me mantiene muy viva, porque te obligan a estar permanentemente actualizada, a no dejar de leer, a no dejar de estudiar, a no dejar de estar siempre buscando en lo último y no anclarte. Entonces acaba siendo muy retroalimentador, yo creo. También para los alumnos creo que el hecho de hacer películas, de hacer cortos, de tú también exponerte, es muy bueno. Yo recuerdo cuando estaba precisamente en Estados Unidos, todos los profesores eran guionistas, directores, y es muy diferente la actitud que tienen contigo cuando se sientan a trabajar, porque nunca te ven desde arriba, como ocurre a veces con lo académico aquí en España, que los grandes maestros, los grandes profesores, los catedráticos. Allí, claro, estás hablando con un guionista que tiene un Oscar, pero en su siguiente guión sabe que puede no resultar, que puede no llegar a nadie, que puede deshacerse como una nube, que trabajamos con algo muy delicado, y entonces la gente que sabe que se está exponiendo permanentemente en cada película, en cada proyecto, cuando te enseña también esa actitud de permanente reconstrucción que yo creo que es muy interesante para todos, para los profesores y para los alumnos. ¿Qué es la principal enseñanza que te trajiste de Estados Unidos? Bueno, pues fíjate, por un lado fue esa actitud, más que en Estados Unidos estudié sobre todo teorías de guión para la tesis y sobre todo dirección en el ámbito de la dirección de actores, de la dramaturgia, porque ellos tienen toda una larguísima tradición del Actors Studio, de la escuela de Lee Strasberg, de toda una enorme tradición de la que viene el gran cine clásico y la gran interpretación cinematográfica, el salto un poco del escenario a la pantalla, en lo que viene a ser la interpretación de actores y el trabajo de actor. Y allí te enseñan cómo ese trabajo es un trabajo. Es que aquí a veces no se le da valor, o en la televisión o en el cine no se concede tiempo al ensayo, no se concede tiempo a la lectura, al hablar del personaje, al crearle las capas, a buscar referencias, a tener un tiempo que en realidad no significa más dinero, ni significa, es un tiempo en el que querer hacer ese proceso, que da una dimensionalidad a la verdad de la película, que yo creo que es un salto muy cualitativo y que de hecho es el gran, para mí es la gran enseñanza del cine americano. O sea, esos actores que tienen, yo aprendí muchísimo con algunos. ¿Has conseguido transmitirle eso a tus actores en este primer largometraje? Hombre, yo creo que por primera vez yo en la película pude poner en práctica y en marcha todos estos procesos de trabajo, y es de lo más bonito de la película. Los actores están muy agradecidos de poder hacer ese proceso, porque se sienten muy desnudos cuando llegan a hacer una serie de televisión y les dan 2 horas antes el guión. No tienen ningún tipo de herramienta, no tienen anclajes, no tienen nada a lo que agarrarse para decir necesito construir una vida desde aquí, ¿cómo lo hacemos? Y todos esos, todo lo que les puedas dar y todo el viaje que les puedas acompañar es muy enriquecedor y te lo agradecen muchísimo. Ha sido muy bonito eso. Y para ti, porque ellos a la vez te proponen y están a su vez dándote todas sus formas reposadas, y cuando llegas al rodaje, que es lo que ocurre, que es la guerra y la locura, está todo tan trabajado que tienes todo enseguida ya anclado y puedes moverte con los problemas, que es lo que es un rodaje, es solventar problemas. Bueno, nos retrocedemos esos 5 años en ese germen de Tu ventana a la mía. ¿Qué te propones cuando empiezas a pensar en esta película? ¿Tienes alguna idea preconcebida de qué es lo que querías conseguir? Hombre, claro, la película sí hubo mucho tiempo de madurar la historia, madurar el guión, madurar el universo y lo que queríamos hacer con esta película. Esta película nace de muchas historias de muchas mujeres que a mí me contaron, a las que yo conocí, otras que leí, otras que eran las madres de amigas de mi madre, una tía abuela mía, tías abuelas, abuelas, que habían vivido pues, a lo largo de la historia más reciente vidas que parecían muy calladas y muy anodinas y muy
muy sutiles, nadie les había preguntado cómo habían querido vivir ni cómo habían vivido, y que si buceas en ellas te encuentras con unas decisiones vitales tremendas y con unos universos y unos imaginarios muy fuertes también, con unas mujeres de unas ideas, de unos sueños, de unos recuerdos, de una fuerza brutal. Y esa memoria callada, esas voces calladas, era lo que quería buscar la película. Y con eso entonces, de todas esas historias, de recopilar todas esas historias, se hizo un tapiz cristalizadas en tres, a lo largo de 3 momentos históricos que eran muy significativos, de 3 edades de la vida, que también yo creo que son muy significativas, y de cómo vivir el amor, la soledad, la resistencia, la esperanza en ese momento, en esas vidas, a tus 20 años, a tus 35 años, a tus 60 años, en medio del desierto, después de una guerra, en medio de las montañas a principio del siglo, o en una ciudad en mitad de la transición española. ¿Cómo consigues que nombres ya consagrados del cine español como Maribel Verdú, Alex Angulo o uno más joven como Fran Perea se involucren en este proyecto? Pues es que, como te decía, los actores se comprometen enseguida y de manera muy fuerte en cuanto ven una buena historia. Si cuidas el guión y cuidas los personajes y les propones de manera evocadora, le pierdes tiempo y esfuerzo en contarles qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y lo ven, se zambullen contigo. Son gente que está buscando, ellos te lo dicen todos unánimemente cuando les preguntas qué buscan en un guión y por qué aceptan un guión y no otro, es porque buscan personajes que tengan vida, personajes que les den un recorrido, que tengan un viaje interesante para sí mismos y para el espectador. Entonces eso es una cosa que yo creo que cuidamos mucho y que todos se sumergieron de una manera muy generosa, muy generosa. En esta película eres la directora, la guionista, también productora ejecutiva, junto a otros nombres consagrados como Moncho Armendáriz. Supongo que trabajar con este elenco de grandes figuras te habrá aportado mucho. Bueno, los productores ejecutivos de esta película son 5. Son Raúl García, Puyo Oria, Quique Mora, Moncho Armendáriz y yo. Fundamentalmente han sido, sobre todo, Quique Mora, Raúl García Medrano y Puyo Oria, que es que con Moncho Armendáriz compone Oria Films, que es la productora que ha hecho esta película con Amapola Films. Y, hombre, trabajar con ellos, imagínate, Moncho Armendáriz, que es un hombre cuya trayectoria, cuya cinematografía y cuyo imaginario a mí me ha fascinado. Tasio es una de las películas más fascinantes del cine español y que a mí todavía me golpea cuando la recuerdo un poco de manera hipnótica, ese bosque de Tasio, ese carbonero. Y trabajar con él pues te da la sabiduría. Es una persona que ha estado ahí confiando plenamente y también apoyando al principio, que es cuando más cuesta, y luego a mí me ha dado mucha libertad, igual que el resto de productores. Yo he tenido la suerte de que han confiado y creativamente no han impuesto sus criterios en términos comerciales, por ejemplo, que es lo que ocurre con otro tipo de proyectos que están más sujetos a esas convenciones. Entonces lo que ha dado un poco, yo creo, que esta producción de Oria Films y Amapola Films es la experiencia de gente que lleva mucho tiempo trabajando en el cine con gente que empezamos con unas nuevas formas de una manera nueva, e intentar generar de ahí algo nuevo. Háblame un poco de Amapola Films, porque es una productora aragonesa, joven, y que además está ubicada en el barrio de la Madalena de Zaragoza. ¿Cómo nace este proyecto? Pues nace un poco cuando Raúl García, Quique Mora y yo empezamos a hacer los cortos, Fotos de familia, fue el primero que hicimos juntos, y después el hueco de Tristan Bog, y empezó un poco, yo presenté el guión a una beca de desarrollo para el largometraje al Ministerio de Cultura, y concedieron esa beca de apoyo al guión para que se desarrollara la película, y dijimos, bueno, produzcámosla nosotros. Y formamos esa productora aquí en Zaragoza, porque la idea era intentar producir desde aquí, desde Zaragoza, que hay gente muy preparada. Nos hemos dado cuenta que en todos los ámbitos del cine, en todos los gremios técnicos, artísticos, hay mucha gente en Zaragoza muy, muy preparada y con la que además es una maravilla trabajar.
De hecho, en esta película, en De tu ventana a la mía, el 60% más o menos de la gente que trabaja en ella son aragoneses. Sí. Eso ha sido fácil de conseguir, como decías, es una cosa que ha venido sola, hay mucha gente muy profesional trabajando en el mundo del cine en Zaragoza. Era una cuestión de buscar. Quiero decir, hay gente en Aragón dentro del ámbito de la fotografía, de la iluminación, del vestuario, del sonido. Hay mucha gente de producción. Incluso los 3 paisajes son 3 historias distintas, De tu ventana a la mía. Bueno, para el que no lo haya visto no le vamos a desvelar mucho más, pero son 3 historias y las 3 están localizadas en Aragón, en Canfrán, en Cinco Villas, bueno, Bardenas también reales, están localizadas, y en Zaragoza. Sí, están localizadas en el Pirineo, en las Bardenas reales, en Navarra y Arguedas, que es un pueblo de Navarra al lado de las Bardenas, y en las Cinco Villas, en Sádava y en Zaragoza. Y bueno, es un poco este paisaje tan nuestro, ¿no? El de la alta montaña, el de la ribera, y los desiertos que hay por aquí, por la ribera del Ebro, por tanto Monegros como ya en Navarra, en las Bardenas, y en Zaragoza, y creo que son además paisajes de una belleza apabullante, que los que no conocen, es muy curioso cuando gente que ve la película se sorprende de la capacidad de sugestión que puede llegar a tener el paisaje que tenemos tan cerca. Y una de las 3 actrices protagonistas también es zaragozana, Luisa Gabasa, con la que habías trabajado con anterioridad. Sí, hay muchos actores en la película que son aragoneses. Luisa Gabasa, que es una de las protagonistas, que ya habíamos hecho cortos juntas, íbamos mucho camino juntas en la vida, las dos, Luisa y yo. María José Moreno, que es otra actriz maravillosa que tenemos en Zaragoza, con una fuerza y una inteligencia gigante. José Luis Esteban sale también, tiene un pequeñito papel. O sea que sí, que la verdad es que aquí hay gente muy, muy buena, de verdad. Una de las cosas que más llama la atención de tu película es ese cuidado exquisito por la fotografía. De hecho, cada historia, que se transcurren, como decías, en tiempos distintos, tiene su propio color. ¿Qué querías transmitir con esos colores, con esa fotografía de esas tonalidades para cada historia? Bueno, la película trata de ser, como hablábamos, 3 historias en 3 edades, de 3 mujeres en 3 lugares, en 3 épocas de la historia, pero no contado desde una perspectiva realista, del realismo social, sino desde un código estético más cercano a la fábula, al cuento, a la plasticidad sensorial, a que la película sea un viaje por los sentidos, por las luces, los colores, las texturas, las humedades, las sequedades, todos los sonidos. El trabajo de sonido de la película es un trabajo que pasa más desapercibido porque el sonido es mucho más subterráneo que la imagen, pero que es tremendo la capacidad envolvente del sonido que han conseguido construir todo el equipo de sonido en esta película, y que tiene muchas capas para generar angustias, calmas, muchas emociones. Y estaba pensada para generar ese viaje por los sentidos, para generar placer en las formas, en el sentido de que la estética de esta película, entendida como una disciplina filosófica, como el tratamiento de las formas, está muy asociada a la ética, a los valores y a las emociones de la película, a cómo sentir lo que les ocurre a estas mujeres a través de lo que estás viendo, de la belleza de los elementos que ves en el plano. Este era el planteamiento de la película, que fuera un viaje plástico, sensorial, estético y emocional a través de lo que veías. Por eso hubo tanto trabajo pues, con el director de fotografía, la directora de arte, la directora de vestuario. Hay un trabajo de cuidar mucho las horas de luz, los encuadres, las paletas de color de cada historia, las texturas y los materiales con los que se construye cada historia. Hay todo un libro previo de estilo de la película que hicimos con Jesús Bosquet, donde cada historia tiene su material. Inés estaba hecha de madera, de paja, de trigo, de tierra, de colores cálidos, de formas horizontales, de luces cenitales del mediodía. La historia de Violeta estaba hecha de formas vegetales, más curvas, de las montañas, en verdes, en azules, con materiales de cristal, todo más húmedo y luces más tenues. Y la historia de Luisa es una historia mucho más vertical, de la ciudad, llena de grises, de materiales más modernos, de metales, de asfalto. También en la banda sonora hay una impronta importante aragonesa, que es la voz de Carmen París. Además tengo entendido que se involucró mucho en el proyecto.
Carmen París es otra de las mujeres, otra de las voces que está en la película, que además se cuela por todas las grietas, porque ella es la que canta la canción final de la película, que es el momento, yo creo, más poderoso de la película, y es tan poderoso gracias a la voz de Carmen París. Pero en toda la banda sonora, en toda la composición de la banda sonora, que tiene muchas piezas vocales, ahí se cuela la voz de Carmen París, que tiene esa fuerza que yo le digo siempre, como de la tierra, de las raíces, esa fuerza telúrica que le da a estas mujeres que están en el paisaje, como que se cuela por ahí. 2 meses de rodaje durante el verano de 2010. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese rodaje? Si yo te contara. Recuerdo muchas cosas. Recuerdo, pues mira, recuerdo el calor en Las Bardenas, ¿no? Supongo. No, en las Bardenas, ¿no? Hizo muchísimo frío. Nos hizo un viento tremendo y en medio del verano en las Bardenas... Sí, que Maribel Verdú decía que se tenía que poner tapones, ¿no? Sí. Por el hacía viento. Mucho frío. Pasamos un frío terrible en las Bardenas. El viento de las Bardenas, la sequedad, los trigales, todas las espigas metiéndosenos por los zapatos. Recuerdo con Violeta rodando en Canfrán, en la estación, con Violeta además, entrar en el mundo de Violeta con Leticia fue como entrar en un mundo mágico realmente, fue muy bonito aquel rodaje de Canfrán. Muy apacible, parecía que era muy difícil por rodar en las montañas y fue muy bonito. Y recuerdo el calor con Luisa en un piso pequeñísimo de Zaragoza en julio y cómo Luisa, la concentración que exigía y la delicadeza del papel de Luisa y de Cristina Rota. Y recuerdo el último día de rodaje muy fuertemente porque hicimos una manifestación en la calle Alfonso, configuración. Necesitábamos muchas personas, mucha gente, había convocadas, recuerdo, 100 personas. Y con el operador de cámara les dijimos a producción, con la óptica que tenemos, con 100 personas, aquí no parece que haya una manifestación, necesitamos 400. Y producción dijo, ¿qué? Y recuerdo que, de un día para otro, y recuerdo que fue llamar a amigos, a mis padres llamaron a sus amigos, los amigos llamaron a otros amigos y todo el mundo vino a participar a la manifestación y fue un día muy bonito porque además vinieron a participar de esa manifestación que pedía la amnistía en el año 76, mucha de la gente que había participado en esas manifestaciones del año 76, 30 años más mayores. Y se reencontraron allí y fue muy bonito, era cuando pedían, porque claro, aquel día fue un día tremendo de tensión de rodaje y tanta gente, era muy delicado técnicamente, esos planos eran muy difíciles de rodar y estaban los técnicos, sobre todo de cámara, pasándolo terriblemente mal por la presión y yo estaba a mitad de camino, veías a la gente tan contenta participando en una manifestación de decir que parezca que estamos cambiando un país y fue una manera muy bonita de acabar. Bueno, acabado ese rodaje, en plena postproducción, te vas a la Berlinale para establecer los primeros contactos con distribuidores, luego vas a Cannes. ¿Cómo fueron esos contactos con los distribuidores europeos? ¿Hay posibilidad de llevar esta película más allá de nuestras fronteras? Yo espero que sí. Bueno, la experiencia en los mercados de Berlín y de Cannes, sobre todo de Cannes, que es el gran mercado, es tremenda, porque la parte que se ve de los festivales es la de las películas, los estrenos, los actores, y detrás de los festivales, fundamentalmente los festivales de cine, son ferias de mercado de películas que se compran y se venden entre países, y de gente que va con su película a venderla y gente que va a comprarlas. Y entonces es tremendo, y llegas allí y ves que hay miles de películas, miles, y te das cuenta que tú llegas con una más. Que hay cientos de películas coreanas, cientos de películas, es apabullante la cantidad de relatos cinematográficos que se hacen a lo largo del año en el mundo. Y es muy interesante ver cómo reciben la película. Es una película que resulta muy exótica en ciertos países. Claro, es muy curioso cómo resulta muy atractiva en países orientales, por ejemplo. Porque la estética, tiene algo de oriental la película, del tono y del tiempo. Y por otro lado, la estética les es absolutamente exótica, pues como cuando nosotros vemos las películas de Zhang Yimou yo qué sé,
Bueno, no quiero compararme con Juan Guimú, que es uno de mis maestros, pero bueno, que no sé, pues esos imaginarios que a ellos también les son muy bonitos, ver el desierto en España, o una ciudad española, o la Zaragoza de los años 70, es algo tremendamente exótico para hay que verlo desde otra japonés. perspectiva. Bueno, y aquí en España recibes ese premio a la mejor dirección Nobel en la Seminci y después 3 nominaciones nada menos a los premios Goya. Bueno, al final no pudo ser, pero desde luego 3 nominaciones en un debut es algo para tener muy en cuenta. Supongo que estarás orgullosa de ese paso por los Goya. Sí, claro, nosotros, bueno, fue una alegría, fue un regalo para todo el equipo, yo creo, todos los que hemos hecho la película, cuando la estábamos haciendo, pues de manera con tan pocos recursos, tan poco a poco, jamás creímos que llegaríamos a los Goya, que la película pudiera llegar a los Goya. Los Goya son la celebración de los relatos que ofrece el cine español cada año y nunca sabes si el tuyo va a ser uno como para celebrarse. Y el hecho de que estuviese ahí elegido pues fue una fiesta. Además creo que tuviste muy buena compañía, ¿no?, durante la ceremonia. Hombre, estás ahí, claro. ¿No estabas con Ricardo Darín? ¿O? Tenía a Ricardo Darín al lado. Es una excelente compañía, sin duda. Hombre, a mí me parece uno de los actores más maravillosos ¿No le que ha habido en el espejos para cine? alguna otra película que tengas en mente? No, soy muy pudorosa y de hecho no le dije nada, solo le observé y yo, Ricardo Darín, estás sentado conmigo. Bueno, la premier fue primero en Zaragoza la semana pasada, un auténtico acto social de los que no se suelen ver en esta ciudad. ¿Por qué elegisteis Zaragoza el martes y el jueves en Madrid? ¿Por qué Zaragoza primero? ¿Por la vinculación con Aragón? Primero queríamos que el primer lugar donde se viese la película fuera Zaragoza, porque es una película un poco gestada desde aquí, hecha desde aquí, con gente de aquí. Y era lo merecido, ¿no?, que la disfrutara la gente de aquí, los que lo han hecho, y la gente próxima, los que lo han hecho y la han disfrutado y la han construido. Todo. Hay mucha gente aquí que ha puesto su pieza en la película y merecían disfrutarla antes que los demás. Y luego además porque Maribel Verdú ahora está haciendo teatro y solamente podía lunes o martes y dijimos, pues el martes en Zaragoza, porque queríamos que el reparto completo estuviese aquí. Bueno, y el viernes pasado ya fue el estreno para todos los públicos. ¿Qué sensaciones te transmiten los primeros espectadores de esta película? Pues es muy bonito ver salir a la gente de la sala, ver a la gente llorar, porque bueno, la película es una película dura, es una película catártica, te da por un viaje emocional, que pretende ser un viaje emocional fuerte y que al final te lleva un poco a creer, bueno, la intención es que salgas del cine creyendo que puedes con todo, como ellas. Las 3 mujeres salen adelante de una manera que dicen lo que canta Carmen París, ¿no? Que ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Eso es lo que dice la película y es muy bonito cómo la gente sale así del cine y bueno, cuando no saben que la has hecho tú y te cuelas y simplemente observas la cara. Yo recuerdo una de las sesiones que me coloqué en las entradas del cine. Están las butacas y donde se coloca el acomodador, que hay como una barandilla detrás por donde luego sales. Entonces yo tenía la barandilla así y ves todas las caras. Y claro, quedarte un rato así. Lo recuerdo que en una de las sesiones estaba con el operador de cámara y fue él el que me lo dijo. Y dice, ven aquí a ver cómo ven cómo esto. Lloran, ¿no? Míralos un rato. Y es bonito porque lo haces para eso, lo haces para provocar 2 horas que merezcan la pena vivirse intensamente. Se acaba nuestro tiempo, no me resisto a hacerte una última pregunta. Después del éxito cosechado con este primer largometraje, ¿crees que te has puesto un listón demasiado alto para tu siguiente proyecto o crees que podrás superarlo? Espero que no, espero hacer una mejor. De hecho, hombre, como diríamos en Aragón, no ha de ser. No ha de ser. Bueno, pues seguro que será y que esperamos tenerte aquí para que nos lo cuentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista a nuestros aragoneses. Buenas noches.